Hola a todas, bienvenidas una vez más a este espacio. Estamos mi amiga Susana de Cano y yo, Carla de Fernández, en Hablemos Verdad desde casa, un espacio donde conversamos entre Ujú. amigas, donde traemos a la mesa temas que consideramos importantes y que llegan a nuestro corazón también. Estamos hoy platicando y vamos a hablar de matrimonio y maternidad versus individualismo y falso evangelio. Pero sí queremos traer a la luz que, que pensamos que hemos meditado en cuanto al matrimonio y las decisiones que, que tomamos acerca de él. Es cierto que podemos casarnos y tener hijos si lo sentimos, si lo queremos, Sus, o ¿qué crees tú? Fíjate que como en parte de lo que vamos a hablar es porque estamos viendo el ruido que hacen ciertas declaraciones Ujú. en, en las redes sociales, que ahora es un libro abierto para todo el mundo. Y ahorita estaba buscando la publicación y me encuentro que estoy bloqueada. Entonces no ¡Oh! puedo verla. Entonces no puedo verla. Yo quería, porque lo que queremos es hablar del mensaje, Sí, como la Biblia nos enseña, discernamos el mensaje, sí, lo que oímos. No estamos hablando de la persona, sino sí, no. del mensaje, ¿verdad? Y ahorita lo estaba buscando para decirte qué era lo que me preocupaba y veo que en Facebook y en Instagram estoy bloqueada. Yo no he checado. Entonces no puedo verlo. Pero, pero sí, nos quedó muchísimo lo que hablamos y creo que parte del sentimiento de de haber bloqueado precisamente viene de que estamos en contra de lo que se está diciendo, de lo que ese mensaje está tratando de enseñarle y sobre todo a la juventud. Ujú, Eh, y que es esta juventud, esta generación que hemos dicho tanto, que está entre, ¿será que esto es verdad? ujú. ¿Verdad? ¿Será que esto sí, esto no? Pero quizás la palabra quiso decir esto y oímos, hay mucho ruido afuera Mucho. de, de nuestro tiempo con el Señor, de lo que hemos aprendido del Señor, hay mucho ruido. Entonces, cuando vienen personas que en algún momento pudiéramos ser tú y yo, Ujú. pero cuando vienen personas que ponen y escriben una verdad como que fuera a la par de la verdad de la Biblia Sí. y de una manera como muy autoritaria por la profesión que tienen o por el conocimiento o el título que tienen. O la Eh, influencia que tienen. También, el cual no desmerito, ¿verdad? Ujú. Pero eh, eso hace que la gente quiera decir, bueno, este sí ha de saber o esta sí ha de saber. Pero cuando somos mujeres de la palabra, versus cualquier otro título, inclusive de historiadora, como hemos Ujú. visto con otros libros, que ya hablaremos de ese libro en algún momento, Sí. pero cualquier otro título, se recoge piezas, ¿verdad? De ciertas verdades, pero la única verdad infalible, inerrante, está en la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que ir a ella cuando escuchamos a alguien que se llama cristiano y está dando y aconsejando algo que la Biblia claramente no lo está diciendo. Ujú. Entonces, hiciste la pregunta, ¿es verdad que debo sentir, querer y creer para casarme? O como iba a mencionar, pero ya no lo puedo leer, ¿debo escuchar la voz interior? Yo la copié porque me hizo tanto Ah, ruido que copié buenísimo. toda la publicación. Aquí está. Entonces, de hecho, subrayé, em, esta persona hizo como con negritas y con colores y yo la subrayé también porque es donde él hace énfasis. Y entonces dice, lo puedo leer todo, si Ujú, gustas. ¿Todo lo ujú, leo? Ok, como tú quieras. ok, porque sí o lo de, solo la de la voz interior. Bueno, dice, el matrimonio no es para todos. Tener hijos no es para todos. La cultura en la que vivimos, la familia en la que crecimos y la iglesia a la que asistimos tienen un poder muy grande sobre nuestras decisiones. Y si a eso le agregamos nuestra falta de sentido de identidad,
vamos a tomar muchas decisiones basadas en nuestra necesidad de validación externa. Es decir, hacemos cosas para complacer a nuestros padres, para impresionar a quienes nos rodean o porque creemos que es una casilla que debemos marcar. Muchos se casan porque eso es lo que se espera de ellos. Otros tienen hijos porque eso es lo que los matrimonios deben tener. Pero Ujú. no todos están convencidos de que eso es lo que quieren y necesitan en su vida. Casarse y tener hijos debe ser una decisión voluntaria, consciente e independiente de lo que el mundo, la familia o la iglesia te diga o presione a hacer. Es algo que debes hacer porque quieres, porque anhelas y no para obedecer, impresionar o cumplir expectativas impuestas. En mi opinión, tanto el matrimonio como tener hijos son una hermosa experiencia espiritual, física y emocional compartida con una pareja en un matrimonio. Tanto el matrimonio como los hijos requieren una dedicación, extrema concentración, compromiso y conciencia, y no todos están listos o dispuestos a seguir ese camino. La clave para saber si el matrimonio y tener hijos es para ti está en tener la plena conciencia de que eso quieres para tu vida, la honestidad de decirlo y luchar por ello, y el coraje de escuchar tu voz interior en lugar de obedecer el ruido externo que te dice, eso es lo que tienes que hacer. Si no lo crees, si no lo sientes, si no lo quieres verdaderamente, no te cases, no tengas hijos. No estás pecando si no lo haces. Wow, se me había olvidado todo lo que decía. Y te cuento que a ti también, amiga, ¿También me bloqueó? Dios. porque estoy buscando, dije, lo que contestamos en tu post que lo pusiste, pero ya no está disponible para Carla ni para Susana. Pero mira, llegó a quienes tenían que llegar y voy a checar porque no, no sé, si no lo voy a sacar screenshot a todo, a todas nuestras No conversaciones. importa, pero realmente, pues bueno, cada quien Bueno, tiene derecho a manejar su perfil como quiere. claro, y tenemos Sin derecho de embargo, réplica, ¿no? O sea, de replicar esto porque es obvio, está sí, público. y me No, a mí gustó sí me porque parece, mira, a a mí ti sí, también. pero a mí ahorita que te iba a ver, o si no se los oyó, pero ahorita que te Mala iba a ver, onda. me sale Ajá. esto. Ay, no sé si se mira. Sí, Susana Decano, y se El aparecen mis contenido, banderitas rojas. pero el contenido no está disponible en este momento. Pero bueno, no importa. Em, Esto me generó una muy buena plática con varias que yo les comenté como, ¿dónde está eso en la Biblia? Creo que es una de Ujú, las preguntas que nosotras llevamos mucho tiempo haciéndonos, ¿verdad? sí, ¿Dónde está eso en la Biblia? Me encantó escuchar a alguien que citaba un artículo que te compartí, que es súper largo, pero que estaba hablando sobre la psicología y y el Calvino. evangelio y la Ujú, palabra y la suficiencia de las escrituras, pero cómo Calvino le ayudó a este pastor a ver eso, ¿verdad? Pero cabal, él decía Calvino, yo no sabía eso, pero decía que Calvino era una de las preguntas que hacía es, ¿qué dicen las escrituras? ujú, Y creo que hemos perdido esa muy buena práctica de hacer, ujú, ¿qué dice la Biblia? Eh, y creo que nos impresionó esto porque es algo muy fundamental y básico ujú, para el cristianismo, para cómo Dios hizo avanzar su reino, cómo Dios tiene en estima la familia ujú, y cómo Él ha modelado para avanzar ese reino. ujú, Y no tenemos que irnos lejos. Génesis 1, que todas conocemos, Génesis ujú, 1:27, Dios creó a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, ejerzan dominio sobre los peces del mar y todo esto, ¿verdad? Alguien pudiera decir, pero es que eso fue antes de la caída. Momento. Dice Génesis 9, después de la caída, lo primero que le dijo Dios a Noé para hacer ese pacto, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos ujú. y multiplíquense y llenen la tierra. Obviamente, hay mucha tela que cortar en cuanto a, por ejemplo, el tema de fertilidad, pero como no es un tema que está tan puntual en esto, lo que queremos referirnos es al principio bíblico.
Ujú, Y que es algo que a veces perdemos de vista. No, no solo es que, ay, ¿dónde está el versículo que dice eso? Porque incluso la Biblia ni se escribió originalmente con versículos. ujú. Pero hay principios bíblicos y este es muy importante. Mucho. Las familias y el matrimonio, y es tan importante porque el matrimonio no tiene que ver con nosotros. El Ujú. matrimonio es un modelo de la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. Y solo por eso ya está en alta estima. Y solo por eso ya no podemos decir, Si quieres. sí, Ujú. quiero, quiero. Y alguien, alguna joven o algún joven va a decir, es que yo no me siento preparada, banderita roja, o sea, nadie ha estado preparado nunca. Perdón, pero no, Pero, ¿vale? pero se escudan diciendo, pues es que por eso fracasan tanto y hay tantos divorcios, porque pues como nadie estuvo preparado y a nadie les enseñó, nosotros nos queremos, decimos en México, curar en salud y mejor no me caso, como si esa fuera la solución. O sea, eh, Ujú, a lo largo de la historia, lo vemos en la Biblia, cómo Dios ha tenido familias, o sea, la Biblia entera habla de familias, todo el tiempo, ujú, matrimonio, hijos, y vemos matrimonios muy buenos y matrimonios no buenos en la Biblia, hijos muy buenos, hijos no buenos, pero ujú, eso no nos debe de llevar a decir, ah, entonces tampoco tengo hijos, porque en la historia, incluso en la historia de mi familia, hay fracasos matrimoniales y hay hijos, malos hijos, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar o dar la solución de si, como no puede cambiar eso, entonces no lo hagas? Esa no es la ujú, ujú. solución. O sea, es como dar una medicina errónea para algo que no, o sea, la enfermedad no te va a curar, pues. Y ya, era lo que quería decir. No, sí, es importante lo que estás diciendo porque además este mensaje pone en alto dos cosas que de lo que me tenía en mi mente. Uno es el sentir Ujú, y nosotros no nos guiamos por los sentimientos, ¿verdad? ujú, Y el querer es muy engañoso, ¿verdad? sí. Y el creer debiese ser lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, Sobre todo en los cristianos, o sea, exacto. ujú, Y si pones eso como una categoría, entonces estás dando pauta a que la gente pueda decir, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo creo tal sí. cosa, Sí, ¿verdad? que lo hemos hablado tanto, ¿no? Sí, yo creo y entiendo y todo, pero yo creo, o la Biblia dice eso, pero yo O creo, lo que yo siento es sí, que, sí. Sí, Dios dice eso, pero yo siento que no. O sea, estás diciendo que Dios es mentiroso, que no es suficiente, o sea, es una ujú, línea muy delgada y muy verdad. peligrosa. O sea, el decir, Ujú, sí, ujú, la Biblia dice eso, pero yo creo o yo siento, uy, es como pero esos mensajes Sus, son muy atractivos. O sea, es como, porque llegan directo y dicen, claro, ya ves, no estaba tan loca. Yo decía que no quería y no puedo. Y más ujú, aún, si ves la historia de tus padres, si ves la historia dices, pues es por eso que si yo no siento, si yo no creo, si no me creo capaz, entonces, ay, ujú. mejor lo dejamos de lado, ¿no? Perdón, es que se me estaba cerrando acá. Sí, y por otro lado, que aunque se llame un post de alguien que es cristiano, no había un versículo bíblico que lo sustentara. No, Y desde ahí debiese ser una alerta, porque lo que nosotras hablamos, lo que nosotras pensamos, lo que nosotras creemos, si lo quieres ujú, ver así, lo que sentimos, lo que creemos y lo que queremos, ok, está basado en la palabra de Dios, ujú. porque esa es nuestra autoridad y creo que todo cristiano estaría de acuerdo con eso. Amén. Pero cuando vemos la práctica, nos damos cuenta que quizás no estamos creyendo esas verdades. Y además me llamó la atención de lo que estabas leyendo. Ujú. Él dice varias cosas como, en mi opinión, gracias por tu opinión, pero no gracias. Pero no, gracias. Y no todos están listos, ya dijimos, ¿verdad? Pero también dice la clave de, y ese es el problema con todo lo que es como coaching, como psicología, que quieren ofrecer una solución que está centrada más en el hombre que en lo que dice la palabra de Dios. Pues cuando él dice la clave, ¿verdad?
uno, que nosotros no escuchamos nuestra voz interior y en eso debiésemos estar todos los cristianos de acuerdo. No escuchamos voces interiores. Y, decía también el coraje de hacerlo, ¿verdad? Entonces, como que él siempre apunta a que la sabiduría, a que la solución es lo que obviamente dijo desde el inicio, lo que yo siento. Ujú. Y estamos adentrándonos y tomándonos el tiempo de decir esto para persuadirte en que consideres que esto que estás escuchando, como decía Carlita, aunque suene muy lógico, te va a sonar lógico porque estamos en esta naturaleza caída todavía y todavía estamos del lado de, ¿será que Dios dijo eso? Sí, Todavía totalmente. estamos luchando con eso. Entonces nos va a salir lógico. No sé cuántas veces hemos hablado de esto, ni quién fue el que lo dijo de verdad. No sé si fue MacArthur, no sé si fue Paul Washer, no sé a quién oímos que decía, creo que fue Paul Washer, que dice, cuando lo que dice la escritura te confronta, te incomoda, es porque te está diciendo la verdad. Ujú. Pero cuando algo viene, te hace ruido y como tú dijiste, qué lógico, claro, no estaba tan loca, yo lo sentía. Mejor detente y Sí. piensa, ¿verdad? Porque no somos de confiar, por eso incluso eso de confía en ti mismo, cree Ujú. en ti mismo, o sea, no somos tan de confiar porque no entendemos que luchamos con un corazón que está continuamente idolatrando, persiguiendo sus deseos. Si no, no hubiera lucha entre la carne y el espíritu. Exacto. Y esa lucha es la que no nos permite discernir estas verdades. Y bueno, eso. A mí también me llamó mucho la atención. Es que ayer desde antier que lo estaba leyendo y lo estaba rumiando ahí, Lo de leías. verdad. Sí, lo leía y tengo, mira, no te miento, amiga. O sea, ve, estaba yo sacando y sacando porque decía Charlie, Wow. hay un montón de cosas o sea, podemos refutar cada frase, casi creo, con la Biblia. O sea, porque por ejemplo cuando dice, me llamó mucho la atención y de hecho venía en el transporte hablando con mi esposo. La cultura en la que vivimos, la familia en la que crecimos y la iglesia a la que asistimos tienen un poder muy grande sobre nuestras decisiones. Y dice, y si a eso le agregamos nuestra falta de sentido de identidad, vamos a tomar muchas decisiones basadas en nuestra necesidad de validación externa. Podemos escribir un libro con, con ese párrafo. Eh, pero le decía a mi esposo, ok, la cultura nos dice y nos influencia según este señor, pero realmente todo su post está apelando o está aprobando lo que la misma cultura está diciendo. O sea, él quiere Sí. atacar algo que está afirmando. La cultura nos Ujú, dice, no tengas hijos, no te cases, disfruta ya cuando estés pleno, viaja, bla, 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 todo lo que hemos escuchado. Y es lo que está diciendo él, nada más que lo está disfrazando con piedad. No, no estás pecando si no lo haces. O sea, pero ujú, estoy siguiendo o tú estás siguiendo lo que la cultura ujú, dice. ujú, Y aparte, nosotros somos contraculturales. Si tenemos conocimiento de la Biblia, si amamos al Dios que la escribió y lo conocemos y conocemos, o nos adentramos en la Biblia para conocer nuestro corazón y vamos a decir, esto que está diciendo, se lo vamos a captar así, esto que está diciendo no tiene nada ujú, de bíblico, o sea, no tiene nada que me lleve a glorificar a Dios, ni que me lleve a honrarlo, ni que me lleve ni con mi cuerpo, ni con nada, o sea, pero creo que nos hemos olvidado de, de ir a la palabra, de adentrarnos y de discernir. Eso es lo que ujú, falta, sus discernir. Eh, Luego habla de la familia, también es como, ya lo mencioné al principio, no tendría por qué, es que pensando en Latinoamérica y en México, ujú, muchas familias sí, ¿no? Tienen un poder como de decisión sobre lo que vas a hacer, pero eso fue hace un siglo. O sea, ahorita vemos y es, no- hay comunidades donde sí las obligan, pero no es la mayoría. O sea, hay ujú, situaciones aisladas o hay que sí las familias tienen mucho que ver, pero eso no quiere decir que toda la sociedad está ujú, siendo guiada y obligada por su familia a casarse, ¿no es cierto? ujú. O sea, no es cierto. Sí, no, es que iba a apuntar eso porque no se me olvidó.
es que ahorita me iluminaste. Oh, me iluminaste. Porque es el espíritu de la época, Ujú, el espíritu progresista. Si te das cuenta, ¿qué es lo que está diciendo? Las antiguas autoridades exacto. no deben tener autoridad en ti, ¿verdad? Ujú, Tú persigue lo que tú quieres, lo que tú deseas, y hasta que tú estés seguro, hazlo. ujú. Pero entonces está rompiendo las 52 veces que Dios dice en el Nuevo Testamento unos a los A otros. nosotros. Ujú, Comunidad, iglesia, o sea, el hecho que los papás no han sido perfectos, bueno, empezando por mí, yo no he sido una mamá perfecta, ujú, eh, no quiere decir que quitemos el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, cuarto mandamiento, como usted en Éxodo, honrar a padre y a madre. O sea, él no dice ahí, pero cuando en el 2024, cuando llegue eso del relativismo y que, ay, qué aburrido las tradiciones o lo viejo, ujú. eso quitémoslo, Pasado de entonces moda. ya no los honres. No, o sea, honra a padre y a madre. Ujú, Punto. Eh, y eso hasta eso está pasando de moda, porque eso ya, como mis padres no fueron buenos, entonces tengo derecho a, como la iglesia ha fallado, y no en este tiempo, por los siglos anteriores ha ujú, fallado. Entonces, no, ya no quiero la iglesia, no tiene razón, no quiere mi bien. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda la palabra de Dios? O sea, no motivó a que nosotros busquemos los medios de gracia que Él nos ha dejado, que es primeramente la oración, el Espíritu Santo, pero también la comunidad. Y sí. eso se ve claramente en su post, y es puro espíritu de la época. De hecho, Eh, ataca a la iglesia también. O sea, dice, la iglesia también tiene un poder. Y sí, y eso es puro lo que está pasando, que es, perdona que te interrumpa, no te lo que preocupes. decía en ese programa escuchamos de Miguel y Sugel de Entendiendo los Tiempos, donde Ujú, ellos están hablando de este poder marxista y de sí, todo lo que está aquí. O sea, está hablando con palabras que hoy en día están siendo empoderadas, usadas. ya sabes que no Ujú, te gusta, ujú, pero para desviarnos de la verdad de la palabra. ujú. O sea, Y usando las mismas palabras que los cristianos hemos acuñado por años y años, pero las está ujú, cambiando, desvirtuando sí, el significado. total. Y es bien cierto que, como dijiste, que la iglesia ha tenido fallas y eso, pero no es, o sea, vuelvo y repito, no es como el total de la iglesia, o sea, Exacto. mm, sí hay casos, ¿no? Y lo Ujú, sabemos, lo vemos y nos dolemos, pero eso sí, no quiere decir que la iglesia esté obligándote a casarte, ¿no? Entonces, te decía de la iglesia, aunque es una verdad que la iglesia ha tenido sobre todo fallas. sí, sobre todo al sur del muro, Ujú, ha tenido fallas y hemos visto que hay abusos y que hay sí, como una cultura de vergüenza también, o sea, sí, lo vemos, pero eso, por esas casos aislados o aunque sean muchos casos, no ujú, tendríamos por qué culpar a la iglesia o acusar a la iglesia están poniendo sobre mí el que me case y me ujú, están obligando porque no es ujú, cierto. Y menos en esta cultura, o perdón, en esta generación, es lo que quise decir, menos en sí, esta generación que los jóvenes de verdad no se sujetan a las autoridades, ni a la ujú, iglesia, ni a los padres, ni ujú, a nada. Entonces, decir que ujú. la iglesia y las familias están obligándonos, o sea, no es cierto. Y por eso mismo, por cómo es ese espíritu rebelde, que Ujú, tampoco es nuevo, pero que ahora vemos como muchísimo más inyección a eso, ujú, eh, ese post causa eso, ¿verdad? O sí, sea, te lo voy a decir como en mi país lo dirían, puchis, yo no me voy a casar aunque lo diga mi mamá. O sea, ujú, yo no voy a tener hijos aunque ellos quieran que sean abuelos. Nah. sí, ¿Por qué? Yo no quiero. Yo no lo siento. Y no lo digo en burla, lo digo de verdad en preocupación, ujú, porque estamos precisamente como lo dijimos, individualismo. Estamos pensando que todo, mi maternidad o no maternidad, mi casarme o no casarme, es acerca de ujú, mí. sí, Y, mm, y esa belleza de Efesios 5
un pasaje tan hermoso, de verdad, pero que también lo podemos ver representado en Israel con Dios, ¿verdad? Por eso es que Él se maneja en pactos. Sí. Olvidamos verdaderamente el propósito por el cual Dios creó la familia y a través de un matrimonio. Ujú. Y algo que quería decir también que algunas personas, y eso es lo que pasa con los posts cuando no somos claros, me dice, yo no leí todo lo que tú estás diciendo en ese post. Yo lo que leí es de que las personas están obligando a los jóvenes a casarse solo porque ese es el estándar. Ajá. Sí y no. Es el estándar, no nuestro, es el Sí. estándar del Señor. Pero no veo la obligación, sino veo como de alguna manera, tal vez no la hemos hecho perfecta, como hemos dicho, de preservar el principio bíblico de que a través de familias Dios hace avanzar su reino. O sea, cuando Él habla de generaciones en todo el Antiguo Testamento, Cristo se nos presenta a través de una genealogía de Mm, familias. O sea, es tan importante. sí. Y, y nos estamos, al hacer esto y al hacer estas aseveraciones, nos parecemos más al espíritu de la época que al Mm, espíritu de la palabra sí. que está viva y es eficaz. Y por eso tenemos que tener cuidado y por eso hace lógica, porque eso es lo que estás oyendo por todos lados. Mm, Y entonces es como, "Ah, este señor tiene la razón". Pero si te das cuenta, es una falacia porque él dice, nadie tiene autoridad en ti, pero mi post sí. sí, sí, justo. O sea, no hagas, O no sea, obedezcas, pero no te cases. O sea, es como, ajá, ¿qué es que onda? no, O sea, es ilógico. sí, estoy de acuerdo, amiga. Es mucho podríamos hablar de todo esto. Ujú, Me llamó también la atención donde dice que habla de falta de sentido de identidad. Pues sí, le está hablando y está apelando al, sí, no sé lo que quiero, no sé, no sé ujú, si lo conversaba contigo o con mi esposo, de eso también es temor al hombre, o sea, temor a las personas, no al hombre sí, como sexo, sino el temor a las personas de, ay, entonces ahora tengo que complacer, o sea, está apelando a eso, ahora tengo que complacer a ujú, mis padres, tengo que complacer a la ujú, iglesia, a ujú, la cultura, y no, o sea, o bueno, sí y no, como dijiste tú. Sí, sí es una falta de identidad, porque no sabes quién eres en Cristo, no sabes quién eres a los ujú, ojos de Dios, no sabes quién eres como esposa, como futura mamá, si Dios lo permite. No lo sabes, o sea, es como si falta esa identidad. Entonces es muy ujú, fácil ujú, que al no conocer tu identidad, post como estos, digas, ujú, ah, es verdad, yo estaba pensando en casarme para complacer a mi mamá. Pues sí, pero si tuvieras tu identidad en Cristo, sabrías que te estás casando no por lo que tu mamá te está diciendo, sino porque quieres agradar a Dios, porque en respuesta a lo que Él ha ujú, hecho ujú, y a lo que nos ha modelado en la palabra, entonces es como estás actuando. Porque este post fue dirigido a la iglesia, o sea, a cristianos, ujú, porque se ujú, presenta como cristiano. Entonces, sí, si lo lee alguien que no es creyente, pues para él es como, pues sí, o sea, y puede no generar tanto ruido porque es en lo que se desenvuelve. Pero los cristianos estamos llamados a discernir y también a comprobarlo con la palabra. ujú, ujú, Entonces, eso es lo que nos causa ruido, que muchos cristianos están diciendo sí y amén ujú, a posts ujú. como estos. Eso es lo que... Uy, sí, si tú leías los comentarios era bomba o Sí, wow, alguien lo tenía que decir y todo esto que a veces respondemos tal vez impulsivamente, pero solo detectamos que algo nos hace ruido, como decimos, porque estamos en la palabra del Señor y eso denota muchas veces que no estás meditando en la palabra porque te hace más, se te hace más sentido. lógico, Ajá. ajá, te hace más sentido Ujú, eso que estás diciendo a lo que dice Dios en su palabra, porque entonces cabal lo jalarías, ¿verdad? O serías, ay, aquí me hace ruido. Porque de los comentarios que te hicieron a ti también en Facebook decía, algunas decían, ¿verdad? Ya decía yo que había algo que no me sí. cuadraba, ¿verdad? Entonces, cuando sientas este tipo de cosas, cuando las veas, más que lo sientas, las veas ahí, detente y vea la palabra, ora y ve qué es lo que Dios dice al respecto. Ujú, Porque, ay, qué tiempos estos.
de Sí, verdad, para aferrarnos a la palabra y no a todo esto que oímos, porque precisamente de algo que también queríamos decir es esa evaluación si algo que leo es bíblico o no es bíblico. Y nosotros decimos, precisamente como es el título de lo que estamos hablando, si algo apunta a ti, a ese individualismo, detente, sí. porque Dios no nos ha creado. Desde el Génesis dice que no fuimos creados para estar solos. Ujú, Y, y eso es importante. Por eso es que muchos de los jóvenes no ven el valor de congregarse. Por eso es que muchos de los jóvenes no ven el valor en el discipulado, no ven el valor de la relación de una anciana con una joven, porque todo lo pueden, ¿verdad? sí. Yo puedo hacer esto, incluso esto me ayudó a darme cuenta que yo puedo vivir sola, no Ujú. necesito casar. Y tú y yo que estamos casadas sabemos que es una de las herramientas que Dios usa para la santificación increíble. No estamos diciendo que es para eso tampoco, ¿verdad? Pero Pero, es la usa. pero Él la usa exactamente. Igual usa la soltería, pero ¿por qué razones estamos diciendo y afirmando que esto es así? Ujú, Y lo afirmamos porque vemos que estamos enfocadas en nosotras. Y eso es lo que está promoviendo, no solo en este post, he leído otros también que se han escrito, donde todo es tú, ¿verdad? Y no el Señor. Ya no vivimos para la gloria de Dios. Eso se oye ujú. como muy antiguo, ¿verdad? Sí, como Eh, que no lo puedo hacer tampoco. Entonces, Ajá, ¿no? Es ajá. como Como que ay, si tú me para estás las... poniendo ese peso, que Sí, eres, o sea, como que estás teniendo una opresión hacia mí, sí. una autoridad que, o sea, me estás poniendo algo y me estás haciendo sufrir. Me estás Entonces, violentando. sí, entonces me estás haciendo sufrir y como yo estoy sufriendo en estas cosas, tenés que respetarme, ¿verdad? Y, Pero y lo estamos hablando a nivel de cristianos, no sí, estamos diciendo con el mundo, porque eso sabemos que no lo van a apreciar de la misma manera. El llamado y la preocupación de verdad es, por favor, lee la Biblia, por favor, ten una relación con Dios ujú, para el exposure que tenemos ahorita de tanta cosa que leemos. para conocer a Dios, para conocer tu identidad, para afirmarte en eso. Ujú, Pero algo que también he visto y derivado de este post que también lo hice en mis historias de Instagram, me llegaron muchísimos mensajes de mujeres, gracias a Dios, todos eran como, justo lo decías, me hizo ruido, yo también ya lo había visto, no sé qué, no sabía cómo explicarlo. Entonces, gracias a Dios, vemos que hay mujeres ujú, que están discerniendo, ¿no? Y algunas que preguntaron, oye, pero ¿me puedes explicar un poco más? Porque, entonces, ujú, por supuesto que necesitamos levantar nuestra voz, ¿no? Las que nos demos cuenta, las que podamos verlo, y no callar, porque entonces otras quedarán también a oscuras. Y algo que también veía es respecto a la maternidad o a la paternidad, no solo es en las solteras que no quieren casarse ni tener hijos, sino creyentes que no quieren tener hijos. O sea, en ese post hay un montón de sí, comentarios así, eso leí. Ujú, de cristianos que no quieren tener hijos o que lo están aplazando. Hace tiempo yo publiqué también uno de mujeres, o sea, tengan hijos cuando están jóvenes, porque luego llegan a la menopausia y ya no tienen energías para estar con sus hijos y de ujú, verdad es un consejo, no pedido, pero es un consejo que a mí me hubiese servido muchísimo si me lo hubieran dado hace 20 años, de verdad, ahora lo veo. ujú, Y yo se los hacía como exhortación también y para animarlas, o sea, de verdad ujú, disfruten a sus hijos cuando hay tiempo y eso. Pero muchas de las mujeres, un buen número de mujeres me decían, no, es que yo quiero estar todo este tiempo, ya a los 40 pensaré si tener hijos. Y yo les decía, oigan, está bien, 40 años, es una edad, estás joven a esa edad, pero nunca han pensado en el reloj biológico, o sea, de verdad, o sea, hay un reloj biológico y ujú. físico, entonces, Dado por Dios. dado por Dios, o sea, Ujú, hay un porqué. ujú, Entonces, también animamos a las mujeres casadas, mujeres creyentes, a considerar tener hijos, no basarse en sus sentimientos, ni en si quiero, ni en si cuando me sienta capaz.
no te vas a sentir capaz nunca ni aunque los tengas. O sea, cuando tienes hijos tampoco te vas a sentir capaz de eso. Pero por eso está Cristo, por eso está el Espíritu Santo que nos ayuda desde antes de ser mamás. Entonces, eso también quería comentarlo, Sus, porque no solo es, o sea, no es un llamado a las solteras que no se quieren casar y tener hijos, sino también a las casadas que han aplazado su maternidad, ¿no? ¿Por qué razón, qué es lo que ponía en el post, por qué razón nosotros diríamos, ay, no quiero ni siento quererlo, algo que Dios dijo que es bueno en gran manera? O sea, si Inda- Dios sí, dijo que es bueno el matrimonio, los hijos son una bendición, le pertenecen al Señor, dice el ujú, Salmo 127, o sea, ¿por qué diríamos nosotros, no, ah, sí, Señor, tú dices que los hijos son tu herencia, pero yo no quiero, o sea, yo no quiero, ajá. es como, O Jesús también, dejen que los niños vengan a mí, ujú, ¿verdad? Porque hay un lugar para ellos también ujú, y son importantes. A veces, quiero decir esto con muchísimo mm, tacto, compasión, pero a mm, veces usamos a los niños para causas, ujú, para eso sí, estoy de acuerdo. pero para nosotras volcar nuestra vida, no, Ujú. ¿verdad? Entonces es más fácil inmiscuirnos en Buenas obras. así, en cosas sociales, ¿verdad? Porque sí, los niños, los pobres, pobres, los niños que están acá, que están allá, pero ¿y los que Dios puede dar a través de ti? Ujú, Es importante. Por eso es que nosotras estamos de acuerdo con que el aborto es asesinato, ¿verdad? totalmente. Ujú, Entonces, necesitamos recordarnos continuamente que esa frase de Gálatas 2:20 que Pablo dice y que a veces la romantizamos, pero no pensamos en sus implicaciones diarias, es que no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ok, si Cristo vive en nosotras, Él es el que está siendo formado en nosotras, pero también aquí, en mi intelecto. Y ujú, eso modifica mis afectos, ¿verdad? Cómo yo siento, me siento hacia tales cosas. Entonces, quiere decir que la respuesta es que no estamos meditando en el carácter de Dios, no estamos meditando en la palabra de Dios, no estamos dedicando tiempo para el Señor, pero sí tiempo para cualquier otra cosa. Y ujú, eso hace que nosotras no consideremos, cuando leemos este tipo de posts, no consideramos. ¿Será que esto de verdad es de la palabra? ¿Será que esta es la voluntad de Dios? O por ejemplo, como una joven me escribió y decía, me decía, es que hay muchas jóvenes que están frustradas y tristes, o sea, apeló al sufrimiento de las jóvenes, lo cual no dudo que puedan tener. ujú, Eh, porque las quieren que se casen o porque no se han casado, las discriminan porque no se han casado y ujú, deberían estar casadas. Entonces, algo más que yo te comenté en algún momento es que este post es subjetivo, porque no o sea, no como la palabra de Dios que es para todos, puntual, ajá. sino hay que tomar casos individuales. Hay personas que quieren casarse y no se han podido casar. Leen Ujú, algo como esto, no sé qué puede hacer el ujú, enemigo al leer algo así, pero hay gente que tal vez sí está tranquilo casándose y pues si ha tenido ese rechazo porque debería de casarse, porque a veces también somos ligeros con nuestra boca, ¿verdad? O sí, sea, ya se te está pasando el tren, que ¿por qué no te casas? Sí, hay esas cosas y de verdad muchos lo hemos escuchado y quizás hasta lo hemos dicho. ujú, Ahora, qué tan relevante es eso como para decir esto? Tú decides si lo que ujú, Dios ha llamado bueno es realmente bueno. ujú. O sea, ya es el otro extremo, ¿verdad? Sí, desobedece, al fin y al cabo no estás pecando. Pues es lo mismo que le dijo la serpiente a Eva, ¿no? O sea, Sí, ¿qué tal sí, si Dios se equivoca con lo que, bueno, no textualmente, no se lo dijo así, ¿va? sí, Pero fue la idea, ¿no? ¿Qué tal si Dios se equivoca? Lo que te está diciendo, hay algo mejor para sí, ti. O sea, es bien sutil ese engaño, amiga, y sí, es muy peligroso lo que le están escuchando y que estamos levantando como bandera. Imagínate los que dijeron, ah, no lo leí todo, pero lo compartiste, o sea, es como compraste la idea que te dijo de un inicio y la afirmaste
sin leer las letras chiquitas, por así decirlo. Entonces Sí, no recuerdo qué otra cosa te iba a mencionar. Ah, ya me acuerdo. De el falso evangelio. sí, sí, sí. Nosotros creemos que es un falso evangelio porque el evangelio nos llama a entrega, a darnos por otros, que lo vemos a lo largo de la Biblia. Pues sí, pues como dijiste, los 52 unos por otros, a pensar por el Ujú, otro, a buscar su ujú, bien. Y eso se vive también en el matrimonio, se vive también en la maternidad, o sea, ujú, buscamos, dice Proverbios 31, darle bien y no mal todos los días de nuestra vida a nuestra pareja. Buscamos amar a nuestros hijos, amar a nuestros esposos, queremos enseñárselo a otra. Eso es evangelio, o sea, el ujú, morir a ti para ver bien al otro. No importa cómo sea, no importa no importa, o sea, si es un esposo que no te honra, que no te dignifica, tú estás llamada o estamos llamadas ujú, a ujú, reflejar el evangelio, a dar lo mejor sí, de nosotras. Igual si es con los hijos, si tienes un hijo pródigo, si tienes un hijo modelo de revista, a ambos tienes que amarlos y ujú, darte a ellos. ujú, Eso es evangelio. Por eso creemos que el matrimonio, la maternidad o la paternidad refleja el evangelio. Entonces, el decir, pues no te cases, no ujú, tengas hijos, es otro evangelio. O sea, está ujú, contradiciendo por completo lo que vemos en la Biblia y está contradiciendo también el servir, el morir a ti, el del ujú, individualismo, el morir a ti y el darte por otros, pensar en otros. No porque tú seas mejor o no porque el ujú, otro lo merezca o no, sino porque es lo que hemos visto en Cristo, o sea, es el ejemplo que hemos recibido de Cristo y nosotras, que es Cristo formándose en nosotras, respondemos de acuerdo a lo que hemos aprendido de Él y la obra ujú, que el Espíritu Santo está haciendo en nosotras. Necesitamos el Evangelio, ujú. escucharlo, creerlo, pero sobre todo vivirlo y modelarlo a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo Total. hacemos? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos y hacia afuera. Siempre empezamos en nuestro hogar. Entonces, si no lo empezamos a hacer así, entonces, ¿qué evangelio vamos a mostrar? ¿No? Ujú. Y lo que estás diciendo son Ujú, los frutos de vivir en el Evangelio. sí. Porque cuando pensamos en eso es que cuando venimos a Cristo, Él nos hace una nueva criatura y Amén. está empezando a renovar nuestra mente para que no vivamos, como dice Juan, 1 Juan 2 16 al 18 él está diciendo ahí, para que no te vayas por la vanagloria de la vida, para que Ujú, no estés con la tentación de tus ojos, dice, ¿verdad? Y es parte de lo que el diablo tentó a Jesús, ¿verdad? Yo te doy todo esto, eh, busca lo material, ¿verdad? Hablando del pan, y tienta al Señor pensando, a ver, ¿qué dice Dios con esto, ¿verdad? Son las mismas tentaciones de Satanás todo el tiempo y no las discernimos porque ujú, no tomamos en cuenta la palabra de Dios que si somos cristianas, Él nos ha llamado a ser nuevas criaturas, una nueva forma de pensar, una ujú, nueva forma de sentirnos acerca de cosas. Esto que Él puso, que Él escribió, está muy parecido a esos chistes de hace tiempo, ahora dirían memes, pero los chistes de antes, ¿verdad? Que decían, no te cases ni te embarques. sí, O, sí, ay, no, el que se casó, se esclavizó, sí. ¿verdad? Todas estas cosas son muy parecidas. Entonces, cuando ves eso, dices, ay, no, no puede ser, aquí tiene que haber algo que no está Ujú, bien. O sea, el Señor no diría eso. Y algo más que quiero, de decir es que alguien tal vez vaya, porque todos tenemos objeciones de algo y alguien vaya a decir, sí, pero es que yo no puedo tener hijos, por ujú, ejemplo. sí. O yo no he encontrado un esposo. Entonces, em, si este es tu caso, tú dirás que le puedes decir a estas mujeres, pero si este es tu caso, piensa uno, en el caso de alguien que no ha tenido esposo y quiere tener esposo, en orar, en buscar consejo en tu iglesia, porque a veces también tiene que ver con nosotras, ¿verdad? He tenido casos así, amigas y hermanas, o he visto de lejos también, cuando pues no tanto radica en que no pueden, sino que en ellas hay algo que no está obstaculizando, digamos, de alguna manera. Ujú, Pero también busca consejo
O si el Señor te está diciendo, esta es la manera en la que voy a estar contigo Usarte. Ujú. en tu soltería, pues entonces tal vez tu oración va a tener que cambiar en vez de pedir un esposo y pedirle gozo, alegría, cómo servir en una comunidad, en una familia. Y alguien que no puede tener hijos, siempre está la opción de ser una madre espiritual Sí, en tu iglesia y darte a tu iglesia. Puedes adoptar, por supuesto. Y hay muchas otras maneras. El punto es, este no es el tema, pero por si alguien lo decía, pero, o lo piensa, pero el post no está dirigido a esos casos particulares. ujú, Y eso es ¿no? lo que entendimos. Entonces, ¿qué pasa con aquellas que sí pueden? ¿Qué Ujú, pasa con aquellas que no quieren? ¿Verdad? ujú, Esa es la audiencia ujú, de este post. Y tristemente, como lo dijiste hace un buen rato, esa es la mayoría. ujú. Entonces, por eso es que lo estamos diciendo, ¿verdad? Y por eso es que lo estamos hablando. Sí, Ujú, leí este libro, bueno, este folletito, Portavoz de la Gracia, Feminidad Virtuosa, creo que está ujú, al revés. Y ahorita que decías lo de las solteras que pueden, me encantó que dice, bueno, habla de cómo pueden servir las solteras y de que Dios se goza también con ellas y que las ujú. dignifica. O sea, no es de menor categoría o no es de menos valor una mujer soltera, para nada. Ni su Ajá. identidad está en un esposo, ni en los hijos. O sea, Ujú. tenemos la Ni identidad. nosotras casadas. No, 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 para nada. Ujú, Me encanta que dice, este autor se llama W.K. Tweedy, es un ministro. Dice, en todo esto solo estamos afirmando lo felices que son los corazones y los hogares de las mujeres solteras que se emplean de esta forma, porque antes dice, las solteras, mientras están en esta etapa de soltería, tienen mucha más tiempo para servir a otros, que es reflejar el evangelio, para ayudar a sus padres, para ayudar a ancianos, para enrolarse en todo lo que es servicio. Y por ujú, eso dice, qué bendición las familias que tienen una mujer soltera que puede estar sirviendo al Señor con sus dones, con sus talentos, ujú, por medio de la ujú. soltería. Entonces, no es, porque a veces pareciera como que estar soltera es algo, pues, que nadie quiere y malo y los cristianos también nos repelemos y nada que ver, o sea, es No. algo honroso. Creo que es volver a la palabra y ver también los casos de las mujeres que eran solteras y cómo Sí. sirvieron Dorcas, o sea, es Dios mismo las dignifica, ¿no? Entonces, Ujú. solo era un punto, porque ahorita que estabas hablando de la soltería me acordé de lo que leí, que lo acabo No, de gracias. leer. Ujú. Gracias por leerlo y gracias por traerlo, porque pues ya sabes que alguien lo va a escuchar y va a decir, sí, pero yo, ¿verdad? Mm, Seguramente no vamos a ver todos los casos porque por eso es que necesitamos depender del Señor, del Espíritu Santo, de nuestro tiempo en la palabra y mm, necesitamos ser acompañadas de otras personas de nuestra iglesia porque ningún post siempre va a tener toda la verdad sí. para dirigirse específicamente a ti. ¿Dios lo Ujú, puede usar? Sí. ¿Ha usado las redes? Sí. ¿Nos beneficiamos de las redes en muchos casos? Sí. sí. Pero esto no quiere decir que tengamos que decir amén a todo, solo porque Mm, rápido nos hace clic, ¿verdad? En todo esto. Ay, olvidé, totalmente de acuerdo. olvidé algo que iba a decir, pero cuando estabas diciendo de, de cómo la soltería y la identidad, yo creo que una de las cosas que a veces dejamos atrás es darnos cuenta cuánto de aquí tal vez desde de los 1920 por ahí, o de Ujú, ese siglo XIX, como que toda la gente empezó a sugerir un montón de cosas de cómo vivir, de cómo ser esposa, de cómo, por eso vemos el feminismo, eh, y empezamos lentamente a restarle esa autoridad y esa ujú, suficiencia a la palabra. Y yo creo que ahorita estamos muy enfrente de situaciones como esas, donde vemos que precisamente por decir no es pecado, que si no sientes no te cases,
ujú, y estás restándole autoridad y suficiencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos un falso evangelio, pero también es lo que estamos diciendo que eso es muy dañino, sí, porque una vez empiezas a restarle importancia a la palabra de Dios, que es tu autoridad, que es la palabra de tu Señor y de tu Salvador, ujú, ¿a dónde vas a correr? sí, ¿Dónde vas? Todas nos tenemos que aferrar a una verdad, creyentes o no creyentes. ujú, La pregunta no es si te aferras a una, la pregunta es ¿a cuál? ¿cuál? Mm, ujú, Ujú. Y si la que te estás aferrando te lleva con el Señor, con el Dios Todopoderoso, o te aleja de Él. ujú, sí, Ujú. te lleva sí, al individualismo, todo esto. Ahorita que dijiste del feminismo, amiga, tan cierto, es el mismo argumento de esta señora Betty Friedan, de todas ellas, de Sí. cómo que decía del matrimonio y de la maternidad, Ujú. o sea, ¿cómo le llamaban? El no sé qué sin nombre, ay, lo escribí, ¿Cuál? el, ella le decía algo de sin nombre, a ver si me acuerdo, de el malestar sin No. nombre o algo así, que era el matrimonio y la maternidad y el estar en el hogar, era Mm. como algo así, pero no sé, esto lo voy a quitar, Sí, porque ya faltan 10 minutos aparte. sí, ahorita vamos a decir que ya terminé. Ajá, pero ¿de qué más? ¿De qué otro de aquí? No, que quería decir algo más sobre esto de Así que la... es el mismo argumento del feminismo, de Ujú, ujú. te hace infeliz el Sí, matrimonio, sí, te hace sí. infeliz, si te hace infeliz el matrimonio, si te hace infeliz la Ujú, maternidad, pues ujú. mejor no la elijas, ¿no? Y tienes un montón de ejemplos Sí. malos quizás, y dices, no, Ujú. pues, o sea, cada quien elige y puedo elegir, pues mejor elijo, ¿no? No sufrir así, Sí. ¿no? Y qué bueno que lo estás mencionando, porque ya estamos por terminar, pero qué bueno que lo estás mencionando porque precisamente a veces no pensamos que ese es un pensamiento feminista, pero Ujú, lo es. Uno, porque se enfoca en nosotras y dos, porque la motivación es que yo, mujer, como mujer, me sienta bien y ujú, no me importa todo lo demás. Entonces, la maternidad es difícil, pero como la vida es difícil, como trabajar muchas veces es difícil, con un sí, jefe difícil, con compañeros que no siempre son los más cooperados. O sea, hay dificultad en todos lados. ¿Por qué se enfoca tanto en la maternidad? Porque esto es un plan del enemigo. ujú, Él más, es el mejor que nosotras y todas las que le dieron like a ese post, perdón, pero es la verdad. Todas nosotras colaboramos al plan del enemigo para decir, ajá, sí, está bien. Él sabe que este es el plan de Dios ujú, para que se siga avanzando su reino. Generaciones, o sea, Deuteronomio 6 es tan claro cuando dice, háblale a tus hijos todo el tiempo, en las dinteles escribe la palabra, en todo momento, de día y de noche, ¿verdad? Medita en la palabra de día. No podemos decir que Dios no lo ha dicho. sí, Y no podemos decir, ay, es que ahora en el contexto del 2024 no es tan así, porque ahora no, eso es lo que estamos diciendo, no negociemos la palabra de ujú, Dios. Y por el otro lado, el hecho que las cosas sean difíciles no es una excusa para que la autoridad de la palabra merme. Al sí, contrario, es para que corramos a la palabra, que sabemos que el Espíritu Santo a través de leerla nos va a infundir a nosotros fortaleza, sabiduría, consuelo, paz, refugio. ujú, Y no solo cuando lo necesito, es algo que debemos hacer siempre para que eso esté presente en nosotras en cada momento. Entonces, ujú, ya yo para terminar como el argumento de todo lo que estamos hablando hoy, sí quisiera decir eso porque vemos posts también donde eh, date un tiempo para ti porque esto es difícil, hacer esto y hacer lo otro, o se van del otro lado como las heroínas, ¿verdad? Que como hacen todo esto, pero ni siquiera dignifican también que el esposo quizás está trabajando como loco en otras cosas, o alguien más te está ayudando, porque es mentira que nosotras podemos hacerlo todas nosotras. Esa no, es una falacia que no miran ahí. Alguien te ayudó, aunque sea la señora que llega a tu casa, la maestra, o sea, alguien te está ayudando. No puedes decir que nadie te ayuda. ujú, Entonces, desde ujú, ahí es un principio que
que debemos ver que no podemos vivir solas. El Ujú. individualismo es pecado, Sí. porque podemos citar muchos versículos, ¿verdad? Pero el individualismo es pecado. Y este post es falso porque nos está quitando la mirada del propósito y el diseño de Dios y la está centrando en nosotros. Y Pablo dijo, falso evangelio, aquel que le está agregando o quitando a la verdad del Señor. Entonces sí es importante y no es pasado de moda y no es exagerado. Yo puse algo en Thread donde me impactó que el proverbio que tanto estaba imitando este tiempo, el 5 y el 7 de las artimañas de la mujer Ujú. adúltera, pero ahí decía en el proverbio 5, ¿cuánto me voy a doler por no haber escuchado a mis maestros o a mis instructores o las enseñanzas o los consejos, algo así dice? Y es más, pero sí es importante, porque dice así, y vayas a decir cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Wow. Y él se va a lamentar. Entonces, de verdad, el llamado que queremos dejarles a ustedes es que no nos miren a nosotras, piensen en la palabra. La palabra, esa es la instrucción y esa es la que nos corrige. Si no la estamos escuchando, un día vamos a decir, si no quiere hacer delante de Dios, verá, Dios no quiera, que haya misericordia, y no digamos, ¿por qué no escuché esto? Porque no escuché. Ujú. No Tanto a que me nosotras, dijo. la Ujú. palabra. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y habrá quien diga, pero ni sé por dónde empezar, pero para eso tienes una iglesia, para eso hay mujeres ancianas que pueden ayudarte, para eso están tus padres, incluso tu esposo, o sea, no podemos decir, incluso Google, ¿no? A veces nos podemos hacer Sí uso ayuda a veces. a veces sí ayuda, pero a lo que voy es, no podemos decir, es que a mí nadie me dijo, o sea, a mí nadie me, o sea, no podemos decir eso Dios no es ya, injusto. ¿no? Ujú. Entonces, sí, este es un buen llamado, Sus, a volver. Y cuando estabas diciendo, también me acordaba de que dice, de generación en generación pasará, y, Ah, o sea, no inventes, Dios es bueno y nos ha preservado. Y nosotros somos, podríamos decir que somos, nosotros los individuos todos, somos el reflejo o más bien la evidencia de que alguien no se quedó callado, porque seguimos hablando del Evangelio, mm, seguimos pues creyendo en Cristo, alguien no guardó silencio, alguien decidió seguir hablando y Dios lo usó y mira, después de 2000 años aún seguimos hablando del Jesús que vino y después de 6000, 7000 años del mm, Dios que creó la humanidad. Entonces, no amén. frenemos, ¿no? No frenemos la obra del Señor por pensar solo en nosotros. Amén. Eso. Ujú. Excelente final. Muy bien. Ajá, amén, amén, amén. Jesús. Pero primero Dios volvemos con Sí. otros temas que están cercanos a nuestro corazón y que también nos han confrontado a nosotras, ¿verdad? No, Ujú. no somos las que todo lo saben ni nada. Eh, Ni las Inmaculadas. Oh, no, para nada. no, 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 no. No, pero, pero algo ha trabajado Dios en estos, Sí. en mi caso casi 50, ya voy para treinta esa y dos etapa. En mis casi 32 de creyente. Bueno, No, no es cierto. lo dices. En mis 45. No, Ujú. pero te das cuenta, o sea, no somos los mismos, las mismas de hace mucho tiempo. No, Entonces, abracemos lo que el Señor nos está dando y no vayamos con el espíritu de esta cultura. no. Lo decimos a veces y no nos damos cuenta que estamos ahí. Por eso escudriñemos nuestro corazón y escudriñemos la palabra. Amén, amén. Así es, Jesús. Pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Entonces, hablemos hablemos verdad desde casa. Que Dios las bendiga. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Sus. Gracias. Ujú. Bye.